médicos a nivel nacional que están empezando este programa Serums. Mi nombre es Rosa Chancafe Chafló, soy la Coordinadora Nacional de Asuntos Laborales y Administrativos, y en esta oportunidad pues vamos a explicarles un poco acerca de estos aspectos legales en el Serum, junto con la doctora Rosemary Alarcón, que ella es la Coordinadora Nacional de la Defensoría del Médico en cuanto a los asuntos penales, ¿no? En el Serums, queridos doctores, se presentan aspectos legales, conflictos legales ligados a su desenvolvimiento dentro de la actividad médica. Aspectos tanto laborales, administrativos, y también aspectos penales, como ya los tocará la doctora Rosemary, como por ejemplo, las agresiones físicas, las agresiones médicas. Entonces, nosotros en el Colegio Médico del Perú somos conscientes de que el médico ha sido formado para esta loable labor de la actividad médica, pero muchas veces también sabemos de que se enfrenta a ciertas situaciones complejas, legales, para las cuales el médico en su accionar no ha sido formado. Es por eso que se crea la Defensoría del Médico. La Defensoría del Médico brinda asesoría gratuita, respaldo, patrocinio legal gratuito, desde el inicio hasta el fin de cualquier conflicto legal, proceso legal, ya sea judicial o extrajudicial. Bien, con esto pasaremos a ver cuáles son los aspectos laborales y administrativos más recurrentes dentro del programa Serums. Para empezar, tenemos que tener unas consideraciones preliminares. Como bien lo ha mencionado la doctora que me antecedió, el Serums es un servicio que se brinda a los profesionales de la salud, en las comunidades rurales y urbano-marginales del país. Pero ese no es su única finalidad, sino que el Serums se crea como prerequisito para acceder. Muchos de ustedes conocen los dos primeros, pero no saben de la existencia de este tercer requisito de tener el Serums, o de la bondad que les da tener el Serums. El primero de ellos, porque el Serums es un requisito para poder acceder a los programas de segunda especialidad, conocidos como los programas de residentado médico. La segunda bondad, o es un prerequisito para poder laborar en cualquier entidad pública, ya sea en la calidad de CAS, de nombrados, de contratados bajo 728 o régimen 276. Pero aquí también entra a tallar de que también es un prerequisito para que puedan ser contratados en la calidad de terceros, los mencionados locadores de servicios. Muchos creen que no es un requisito para acceder a la locación de servicios, pero también lo es. ¿Qué pasaría si un profesional médico accede a un puesto público o se desenvuelve y contratan a un personal médico sin que haya previamente realizado el Serums? La consecuencia jurídica es de que se le abriría cualquier procedimiento administrativo disciplinario por negligencia en el desempeño de sus funciones, cuyas sanciones pueden ir desde una amonestación escrita hasta una destitución o incluso una suspensión sin goce de haber de hasta 12 meses. Más otras consecuencias legales como la inhabilitación para contratar con el Estado durante un determinado tiempo. Como bien se ha mencionado, existen dos modalidades, digamos que fundamentales en cuanto al Serums, que es la modalidad remunerada y la equivalente. Ambos tienen los mismos derechos, sin embargo se diferencian en la calidad económica. Digamos que en el equivalente no hay una retribución económica, por ende no goza de los beneficios económicos y bonificaciones económicas que sí se les da a un profesional que está emitiendo o brindando el servicio Serums en la calidad de servicio remunerado. Pero de ahí, los otros derechos sí se le asisten totalmente, como la protección frente a la hostilidad laboral, frente al hostigamiento laboral,
la jornada se ve reducida evidentemente porque es un equivalente, pero como les digo, en general los otros derechos acerca de la protección física, psíquica, moral, de manera contra las agresiones verbales, físicas, contra el hostigamiento y la hostilidad laboral, son exactamente lo mismo. En cuanto a derechos sustantivos, encontramos que el ser remunerado como el equivalente tienen la misma protección de derechos laborales. Ahora bien, siempre es importante, yo les digo, doctores, que por ahí tengan una noción o tengan a la base unas normativas que a ustedes les van a servir demasiado. La primera de ellas es la ley 23.330, que es la propia ley de SERUMS con su respectivo reglamento y sus modificatorios. Otra ley muy importante que se va a aplicar como o base fundamental es la ley 27.444. Esta ley es la ley del procedimiento administrativo general y les va a dar las luces o las herramientas de cómo de repente yo presento mi solicitud para acceder a una licencia, a un permiso o a un desplazamiento, a una rotación. La ley 27.444, su tubo, sus modificatorias y su reglamento les va a dar a ustedes las nociones acerca de los plazos, acerca de quién debe responder, de qué pasa si no responden en 30 días hábiles, silencio administrativo, silencio negativo. Luego tenemos la propia ley 276, que es la ley del decreto legislativo 276, perdón, que es donde se otorgan las luces acerca de las remuneraciones y demás derechos en el sector público, ya sea en calidad de contratados y nombrados. Ustedes no tienen esa calidad de contratados y nombrados, pero esta ley les es aplicable por cuanto prestan el servicio a una entidad pública. Como prestan el servicio a una entidad pública, a ustedes les asiste los derechos del decreto legislativo 276 en cuanto a, por ejemplo, tienen los mismos derechos a tener licencias y permisos de acuerdo a los que están establecidos en este decreto legislativo. Me dicen, Rosa, ¿cuáles son los permisos o las licencias a las cuales yo puedo obtener? Ahí están en el 276, enumerados de manera taxativa, los cuales también vamos a ver un poquito más adelante. El decreto legislativo 1153, que es aquel decreto legislativo que nos va a dar las luces acerca de las compensaciones, bonificaciones y demás emolumentos remunerativos en el sector público. El decreto legislativo número 1161, que muy pocos lo conocen, pero es aquel en donde se va a establecer el manual de organización y funciones del Ministerio de Salud. Ustedes al entrar al SERUMS en algún gobierno regional ya forman parte del aparato estatal, específicamente del Ministerio de Salud. Y en este decreto legislativo encontrarán cuáles son esas organizaciones, esas funciones, esos derechos, esas facultades que le asisten a todo personal que preste servicios para el Ministerio de Salud. Luego tenemos la resolución ministerial 1159-2017 MINSA. Esta resolución ministerial es, digamos que como el reglamento específico de cómo desenvolverse en el SERUMS. Yo les recomiendo que la tengan a la mano porque es como un ABC de lo que debe saber uno legalmente hablando en temas administrativos y laborales en el SERUMS. Habla sobre la jornada laboral, habla sobre cómo pedir los permisos, cómo hacer una renuncia, cómo acceder a la rotación, al desplazamiento. Entonces son normas muy específicas. Yo siempre digo, esta resolución ministerial es una directiva, pero yo lo veo más como un reglamento porque me establece a mí el ABC como médico serumnista para poder seguir los procedimientos en cuanto a los derechos y aplicabilidad de las normas que me asisten. Ahora bien, no solo tenemos estas normas generales, sino que también a los médicos serumnistas les asiste
cada año el instructivo SERUMS, que se publica o se renueva anualmente. Luego la ley del trabajo médico, también todas las disposiciones que están establecidas en la ley del trabajo médico y en su reglamento les son totalmente aplicables al médico SERUMS. Algunas instituciones, hace algunos años, el propio Ministerio de Salud dijo que la ley del trabajo médico no les era aplicable a los serumistas por cuanto era una modalidad formativa. Sin embargo, esto ya quedó descartado y actualmente todas las disposiciones insertas en su ley del trabajo médico les son aplicables. ¿Por qué? Porque el médico, antes de ser serumista, es un médico titulado y colegiado. Y luego tenemos la Constitución Política del Perú. Esto es muy importante porque ahí van a encontrar también, sobre todo el artículo 26 de la Constitución, las 3 reglas, principios o pilares fundamentales que deben existir en toda relación laboral, como es el SERUMS. Y de aquí, y lo hemos visto en Defensoría del Médico de manera recurrente, de estos 3 pilares o de estos 3 principios que le asisten al médico, se desprenden los argumentos para poder defendernos casi en el 90% de los casos que nos llegan en Defensoría del Médico. ¿Por qué? El primer principio, por ejemplo, constitucional, es la igualdad de oportunidades sin discriminación. Doctora Rosa, yo soy serumnista, a mí en mis establecimientos de salud me están haciendo programaciones de manera exhaustiva, me están quitando los días libres, mientras que a mis otros compañeros que también son o pertenecen al mismo establecimiento de salud, no hay esta diferenciación. Aplicamos artículo 26, igualdad de oportunidades sin discriminación. Otro pilar, que es el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución, es la igualdad de oportunidades sin discriminación es una. 2, el indubio pro operario, que creo que muchos lo habrán escuchado, que es ante la duda en alguna norma, se va a preferir la interpretación más favorable al trabajador. Hace un tiempo hubo este problema acerca de la interpretación de la bonificación por COVID para los médicos SERUMS. Muchas instituciones decían no se les aplica porque no están insertos como beneficiarios con el bono COVID. Un momento, esa es tu interpretación, pero la norma dice que sea todos los contratados que estén desempeñándose en área COVID o tratando casos COVID. Basta que como médico se haya probado de que en realidad prestó servicios para el área COVID o para atendiendo casos COVID, como el seguimiento de casos dentro de la comunidad rural, para que puedan acceder a esta bonificación. En Defensoría del Médico terminamos haciendo los recursos administrativos correspondientes y a muchos médicos se les otorgó este bono COVID. ¿Aplicando cuál? Aplicando el principio pro operario. Entonces, siempre les digo, siempre es bueno tener a la mano la Constitución, sobre todo en cuanto a materia laboral, por los principios que rigen esta relación laboral que tranquilamente les son aplicados al médico serumista. Aparte de esto, también hay otras normas conexas, como por ejemplo, la propia Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que les asiste a ustedes, la Ley de los Seguros, de las afiliaciones a AFP, pero ya son otras más conexas. Pero yo considero básicas estas que se han considerado en esta primera diapositiva. Bien, luego tenemos acerca de los derechos laborales. Muchos médicos, y estos, aparte de estos 5 derechos laborales, digamos que fundamentales, que hemos considerado por una manera didáctica y de tiempo acá en esta presentación, también tenemos que tener en consideración que existen otros derechos laborales. Los derechos laborales son, no son números clausus, es decir, no es que solo sean los que estén consignados, sino que se dan también aquellos que han sido reconocidos internacionalmente. Pero para el caso de SERUMS,
Básicamente, a nosotros, y de acuerdo a los casos recurrentes que nosotros vemos en Defensoría del Médico, hemos considerado estos 5. Los gastos de instalación, que son los que ustedes tienen derecho, todo médico tiene derecho a los gastos de instalación, que es una remuneración más el pasaje de ida y vuelta, que es un promedio más o menos de 350, como lo dijo la doctora en la presentación anterior. Ahora, doctora, ya pasaron 6 meses y no me abonan mis gastos de instalación. Ha pasado, pasa siempre, pasa en las diferentes dependencias, no solo pasa en el Ministerio de Salud para los que son contratados en el Ministerio de Salud, sino también en las Fuerzas Armadas, en la policía, en el ejército. A veces sí, a veces se retrasan, a veces no es problema de la entidad en sí, sino de la Oficina de Recursos Humanos, porque para que se haga este desfase o este desgaste, se tiene pues que incluir en la nómina de gastos, ¿no? Entonces a veces estos pagos demoran, pero el médico no es responsable o no tiene que resultar perjudicado de estas demoras propias de la institución. ¿Qué pasa en ese caso? Doctor, llame a Defensoría del Médico. Inmediatamente interponemos una denuncia administrativa solicitando el pago inmediato de los gastos de instalación, alegamos abuso de autoridad, discriminación, falta de oportunidades sin discriminación. Entonces, esto ya nos ha pasado. Hubo un caso muy particular de un médico, creo que fue el año pasado, en el ejército, que habían pasado ya 10 meses y no le pagaban los gastos de instalación. Acudió a Defensoría, lo asesoramos, presentamos la documentación pertinente, agotamos vía administrativa e interpusimos una demanda contenciosa administrativa por gastos de instalación. El día que interpusimos la demanda, al día siguiente, el doctor tenía en su cuenta el íntegro de los gastos de instalación, que nos presentar un desistimiento ante la demanda porque ya se había efectuado este pago. Entonces, hay muchos médicos que desconocen estos temas legales o que dejan pasar este tema legal, pero no. Ustedes, hay un principio que es la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Ustedes no pueden renunciar a estos derechos que les asisten per se. El tema de las remuneraciones, de acuerdo al nivel, ¿no? 5.000 y tantos actualmente. Y también dentro de las remuneraciones encontramos las bonificaciones. Por ejemplo, el bono SAP, el bono frontera, de acuerdo pues a las especificaciones. Igual, doctora, no me están pagando tal bonificación. Vaya a Defensoría del Médico, hacemos la solicitud administrativa, esperamos los 30 días, si no responden, presentamos apelación por denegatoria ficta, si no responden, nos vamos a un contencioso administrativo y ahí muchas veces es donde el tema finiquita, ¿no? Las licencias y permisos. Muchos creen que las licencias y permisos son los mismos. La licencia es cuando es más de un día. De repente, tuve un accidente, saco mi CIT, que es el descanso ocupacional que le da de salud, y con eso pues puedo tener una licencia de acuerdo a los días que mande el médico tratante. Los permisos son aquellos que se dan por horas, como por ejemplo el permiso más o menos que es muy recurrente en Defensoría del Médico, es el permiso por lactancia. Para aquellas médicos serums que estén con un hijo menor en edad lactante, tienen derecho a este permiso de lactancia. Las licencias, como les dije, son todas las que encontramos en la 276 y en otras normas conexas, empezando por accidente de trabajo, por enfermedad, empezando también tenemos luto, fallecimiento de familiar directo, entre otras, ¿no? Pero básicamente son las mismas que les asisten a los trabajadores de la 276. Jornada laboral médica. La jornada laboral médica, y acá quiero hacer digamos que adentrarnos un poco más a la jornada laboral médica. Como les dije, a todos los médicos les asiste la ley del trabajo médico. La ley del trabajo médico establece que el médico debe de elaborar o 6 horas diarias o 36 semanales
o su equivalente a 150 horas mensuales. Doctora, pero en mi centro de labores, en mi establecimiento de salud, me hacen trabajar mucho más de las 150 horas. Me hacen hacer guardias. Caramba, momento. Eso no está permitido, eso es ilegal, eso es irregular. ¿Qué procede ante eso? Una denuncia administrativa por abuso de autoridad ante las autoridades que vengan ejerciendo esos actos de hostilidad y de hostigamiento laboral, porque son considerados actos de hostigamiento laboral en contra de ustedes. Entonces, ahí muy claro, respetar la jornada laboral médica. Y esto ya, con la siguiente diapositiva les voy a explicar por qué se debe respetar esta jornada laboral médica. Porque lo que ocurre muchas veces es de que al médico se le invita a juntar sus horas para tener horas libres, más días libres, ¿no? O juntar los días libres, juntar sus horas para luego juntar sus días libres y poder estar más tiempo en su ciudad de origen. Sin embargo, esto trae efectos contraproducentes que los hemos venido detectando en Defensoría del Médico a lo largo de estos años. Entonces, ese tema lo vamos a ver en la diapositiva posterior, porque es un tema 90% recurrente en el caso de los serumistas. Y bien, el último derecho laboral consignado es la resolución de términos serums. Todo médico que haya cumplido 12 meses, en el caso desde la norma general, actualmente ha sufrido esta modificatoria por pandemia, son 10 meses, al término de este plazo, tiene que recibir la resolución de términos serums. La norma establece que esta resolución de términos se debe otorgar en el plazo de 72 horas una vez que el médico haya cumplido con entregar los documentos que le exige la norma. Por ejemplo, con la constancia de no adeudo, la constancia de término del serums, el informe. Entonces, una vez que yo entrego esos documentos y son totalmente recepcionados por la direza, por la jereza, en donde yo esté prestando el servicio, la entidad tiene 72 horas para emitirme la resolución de término. Doctora, ¿qué pasa? Ya han pasado una semana y nos ha ocurrido también varias veces en Defensoría. Una semana y no me otorgan mi resolución de términos serums, y el examen de residentado médico donde me exigen esa resolución de términos serums es la otra semana. ¿Qué hago? Estoy contra el tiempo. Defensoría del Médico. Hacemos el recurso administrativo, denunciamos falta administrativa según el artículo 85 de la Ley Servir por retraso en el desempeño de sus funciones de los funcionarios que tengan la obligación de emitir esta resolución de término. Nos ha pasado no una vez, varias veces con el retraso de la resolución de términos serums. Y los médicos muchas veces están contra el tiempo para poder presentar esa documentación, ya sea a un lugar de trabajo, a una plaza, al residentado médico. Una vez que hemos interpuesto esa denuncia administrativa contra el funcionario responsable de la emisión de término de serums, créannos que los resultados son casi inmediatos. Los llaman, doctor, venga, aquí está su resolución, listo. Repito, los derechos laborales son irrenunciables. Muchos médicos a veces, y nos ha llegado a Defensoría del Médico, que tienen ese temor de denunciar, tienen ese temor de exigir sus derechos laborales. Pero eso no va a cambiar hasta que no se animen ellos mismos a realizar las acciones legales correspondientes. Represalias quizá pueden intentarse, pero son ilegales y son irregulares, porque si hay una represalia continuada de una exigencia de un derecho laboral que un médico hizo, eso también es un abuso de autoridad, eso también es un acto de hostilidad, eso también es denunciable administrativamente y hasta penalmente, si no me dejara mentir la doctora Rosemary. Entonces, en cuanto a estos derechos laborales, como les digo, animarse a exigirlos, a realizar y desplegar las acciones legales correspondientes y tendientes para procurarse de estos derechos laborales. Ahora bien,
En Defensoría del Médico hemos identificado hasta 6 tipos de casos recurrentes en el SERUMS. El primero de ellos, y créanme, como les dije anteriormente, son el 90%, son las guardias retén. ¿Qué pasa con los médicos serumistas? Van al lugar, a la comunidad rural en donde les toca prestar el servicio, el servicio SERUMS, y la comunidad, ¿no? O de repente muy buena gente, o de repente los propios, las propias autoridades, doctor, no alquile cuarto, no alquile departamento, nada. Usted puede quedarse aquí en el establecimiento de salud, hay un cuarto, nosotros podemos agenciarlo de una cama, de televisor, de esto. Muchas veces el médico accede a esto. No es una obligación de que el médico tenga que acceder. Muchos creen que es una obligación quedarse en el establecimiento de salud. Son libres, mejor dicho, de buscar el lugar en donde decidan, pues, ustedes residir, ¿no? Pero ¿con qué finalidad lo hacen las autoridades o muchas veces la propia comunidad de que se queden o incluso cerca, vive al lado del establecimiento de salud, vive el médico o vive dentro del propio establecimiento de salud? ¿Cuál es la finalidad encubierta que en Defensoría del Médico nosotros hemos encontrado de obligarlos a hacer contra su voluntad esas guardias retén? Doctora, estoy harto, llega el médico, estoy harto porque es mi día libre, estoy en mi cuarto descansando y llega la comunidad a tocarme la puerta para atenderlos y no son casos de emergencia, no son casos graves, son casos que pueden esperar a mi jornada laboral. Eso, señores, es una guardia retén. Doctora, es de madrugada y llega la comunidad a tocarme la puerta, llegan las autoridades a que quieran que atienda fuera de mi horario laboral y dicen que por eso yo soy el médico y empiezan los actos de hostilidad y de hostigamiento laboral. Entonces, muchas veces la finalidad encubierta de ofrecerles un lugar, una residencia dentro del establecimiento sin pagar costo alguno o cerca, esa es la finalidad, obligarlos a hacer las guardias retén por los cuales los médicos no están obligados. Y muchas veces hay instituciones tan explícitas que incluso le dicen, doctor, usted tiene que hacer guardia retén porque todos los médicos serums que han pasado por aquí lo hacían. Doctores, la guardia retén en el Perú, según las normativas que nosotros tenemos acerca de las guardias hospitalarias, comunitarias, guardias retén, las guardias retén son obligatorias y están destinadas para establecimientos de segundo y de tercer nivel. El lugar a donde van los médicos serumistas son lugares de primer y segundo nivel. Estos lugares no tienen la obligación de establecer guardias retén. Como les digo, las guardias retén, según la normativa legal, son obligatorias para centros o establecimientos de tercer y cuarto nivel. Entonces, ya de por sí tuvimos un caso muy particular en Defensoría del Médico, donde a la propia médico nos dicen, doctora, me están obligando a hacer guardias retén. Ok, doctora, que se lo pongan por escrito para tener una prueba y podamos denunciar. Se lo pusieron por escrito. Le mandaron el memorándum en el cual a la doctora le obligaban a hacer la guardia retén. Doctora que vivía dentro del establecimiento. Con esa prueba, nosotros entablamos una denuncia administrativa por actos de hostilidad, abuso de autoridad y negligencia en el desempeño de sus funciones de las autoridades que habían firmado ese memorándum. ¿Por qué? Porque estaban obligándole a hacer a la médico una guardia retén en donde no estaba obligada, en donde es ilegal hacer una guardia retén en un establecimiento de primer y segundo nivel. Interpusimos la denuncia e inmediatamente después las autoridades dieron un paso atrás y se disculparon con la médico. Pero y llegan muchos médicos a Defensoría y se sienten ellos en la obligación o digamos que en el compromiso de realizar esta guardia retén con la comunidad, porque muchas veces decidieron, o uno, vivir gratuitamente dentro del establecimiento de salud, o dos, juntar sus horas.
Entonces, doctora, no le puedo decir nada a mi jefa porque he juntado mis horas, me han dado más días libres y ellos creen que me han hecho un favor con eso y por eso me están poniendo guardias retén. Es que, doctor, sí le han hecho un favor al juntar sus horas. ¿Por qué? Y acá pasamos al segundo tema de temas de casos recurrentes. Juntar las horas en el SERUMS. Nosotros sabemos y los entendemos de que están en un lugar muy alejado muchas veces de su hogar. Entonces, doctora, yo he juntado mis horas para que al final tener 3 o 4 días libres más y poder viajar a Lima de repente y bueno, pasar más tiempo con mi familia. Bien, ¿y cuál ha sido la consecuencia? Que ahora me están obligando a hacer guardia retén, que ahora hacen hostilidad laboral en contra mía, que me están hostigando y todo eso porque dicen que me han hecho un favor al juntar mis horas. Es que de verdad le han hecho un favor al juntar las horas, porque juntar las horas no es ilegal, pero sí es irregular. El Colegio Médico del Perú luchó tanto para que se reconociera la jornada laboral médica de 6 horas diarias o 36 semanales o su equivalente a 150 horas, como para que el médico establezca convenios directos con las autoridades y juntar las horas. No, no se pueden juntar además los días, las horas, porque el médico en esta labor médica que hace, en el desempeño de sus labores médicas, necesita un descanso. Es por eso que se dan los 6 días de labor, 1 de descanso. 6 días de labor, 1 de descanso. El colegio médico luchó tanto por eso como para que los médicos vengan a juntar las horas. Entonces, ahí sí se torna un poco más complejo, ¿no? Doctor, usted cometió algo irregular. Entonces, el hecho de juntar horas fue algo irregular y muchas veces ya se torna un poco más complejo poder denunciar la situación. Otro tema recurrente son los PAD, los procedimientos administrativos disciplinarios sobre los cuales los médicos sí están insertos y sí pueden ser procesados administrativamente por cualquier falta administrativa que puedan cometer. La renuncia, ¿los médicos pueden renunciar? Sí pueden renunciar. Hay dos tipos de renuncia, la justificada y la injustificada. La renuncia justificada no acarrea sanción, ¿ya? Y es por motivos de salud, por motivos debidamente comprobados. ¿Qué pasaría si luego de dada la renuncia, la entidad dice, bueno, no es una renuncia justificada porque se dio en un marco personal del médico, es una justificación personal? Hay una sanción que es la inhabilitación para postular al SERUMS durante 2 procesos consecutivos. Entonces, mucho cuidado con eso. La rotación, que en buena cuenta es el desplazamiento. El desplazamiento de un médico SERUMS, inicialmente, según el proveído, tiene que prestar los servicios en donde el médico haya sido asignado y haya ganado la plaza. Pero ¿qué pasa cuando se pone en peligro la integridad física, psíquica y moral? Ojo, la norma no establece que se haya puesto en peligro, que se haya violentado física, verbalmente o moralmente el médico, sino basta que se ponga en peligro la integridad del médico para que éste pueda pedir al Comité Regional de SERUM su desplazamiento, su rotación a otro lugar para pues salvaguardar la vida e integridad física del médico. Y luego los actos de hostilidad laboral que ya los hemos venido tratando o mencionando a lo largo de esta explicación, ¿no? Todos estos actos son denunciables, doctores. Finalmente, en cuanto a los temas laborales y administrativos recurrentes, hemos establecido ciertas recomendaciones. La regla de oro para todos SERUMS y para todo, esto les aplica para todo en la vida, no solamente para SERUMS, para todo en la vida. La regla de oro es todo por escrito. Me están imponiendo una jornada laboral máxima o que supera mi jornada laboral ordinaria. Yo lo voy a hacer, pero pónmelo por escrito. Me están obligando a hacer guardia retén. Yo lo voy a hacer, pero pónmelo por escrito. Todo por escrito, doctores, para tener una prueba y poder con eso denunciar y retrotraer estos efectos.
Otra recomendación, doctores, es no juntar sus horas libres para tener más días libres, por las razones que ya les he mencionado. No aceptar ser jefes de establecimiento. Muchas veces le pintan al médico que el ser jefe de establecimiento le va a dar un plus, un estatus, pero lo que va a acarrear es de que sobre sí, y como es su primer puesto en una entidad pública, en una entidad de salud, sobre sí hay algo de inexperiencia y sobre sí va a cargar cierta responsabilidad pública administrativa, por lo cual pueden ser más susceptibles de ser procesados administrativamente. Evitar vivir dentro o cerca del establecimiento de salud por las razones que ya les he comentado. 5, informarse de los derechos que les asisten, como lo están haciendo precisamente ahora, en este momento. Y la sexta recomendación, en caso de una mínima duda legal, laboral, solicitar asesoría legal, doctores. En caso de que la duda sea mínima, en Defensoría del Médico nos ponemos a disposición de ustedes y también tenemos un teléfono de emergencias en los cuales podemos atenderlos fuera de horario laboral por ser temas de emergencia. Esto sería todo en cuanto a los derechos, en cuanto a los asuntos laborales y administrativos recurrentes en el tema de SERUMS. Doy pase a la doctora Rosemary Alarcón Hidalgo. Ella es la Coordinadora Nacional de los Asuntos Penales de la Defensoría del Médico. Adelante, doctora Rosemary. Buenos días, gracias Rosa. Buenos días con todos los médicos presentes. Ya nosotros tenemos un cierto tiempo manejando los casos de la Defensoría del Médico. En esta ocasión les voy a hablar sobre los temas penales. Actualmente ya es más recurrente las agresiones médicas contra personal de salud e incluso contra los funcionarios, sobre todo en estas etapas en las que se está viviendo las emergencias sanitarias y la gente, ya sean pacientes o no, familiares, amigos, allegados, se ha vuelto menos tolerantes a la situación en la que estamos pasando hoy en día. Cuando suceden este tipo de agresiones, lamentablemente, la violencia contra los trabajadores de salud es cada vez más frecuente. Existen, pues, diversos reportes en los que se ha estabilizado y contabilizado en los países de Estados Unidos, China, India, España, Bélgica, Perú, en el que se ha establecido que al menos 1 de cada 2 médicos ha tenido una experiencia de violencia en el lugar de trabajo o en su vida, la cual puede ser verbal, psicológica, física e incluso sexual. Como ya le he dicho a la doctora Rosa Chancafe, ante cualquiera de estos sucesos, siempre es bueno una asesoría legal preventiva y posteriormente ya la asesoría legal en el proceso que se inicie. Cada vez que viene un médico a solicitar la ayuda legal, siempre se les ha recomendado de que en el caso de, existen 2 tipos de agresiones que normalmente sufren los médicos SERUM cuando están en provincias. Las agresiones verbales sufridas ya sea por el paciente, por el familiar que no está de acuerdo, o las agresiones físicas, porque muchas veces han llegado a las agresiones físicas. ¿Qué hacer cuando estás frente a este tipo de agresiones? Normalmente en el mundo del sistema médico, el médico no está acostumbrado a denunciar. Se les agrede verbalmente, se defienden en ese momento, racionalizan la situación y deciden dejarlo ahí. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente en provincia no solo va a darse esa ocasión, es muy frecuente que esto se vuelva a reiterar. Por eso es importante que apenas haya dado la agresión física, primero se individualice al autor. ¿Quién es la persona que me está agrediendo? ¿Es un paciente? El nombre del paciente. ¿Es el familiar? Seguridad, por favor, identifíquelo. E ir inmediatamente a la comisaría del sector, si es que existe comisaría del sector en el momento, de repente en el anexo, caserío, provincia en la que estén,
o directamente ante el Ministerio Público, a fin de establecer una línea entre lo que es un acto médico debido y el reclamo, si es que pudiera ser fundado dentro de la misma institución médica, y el tomar una decisión a propia mano. No podemos permitir que al racionalizar los actos se genere una indefensión y un hecho que genera incluso una costumbre entre los pobladores e incluso el mismo médico. Porque yo he recibido muchas veces consultas legales en las que el médico me dice, doctora, ¿sabe qué? Mire, hace 15 días vino un paciente y lamentablemente estuvo mal de salud su mamá, su papá. Actualmente lo hemos ingresado a cama UCI y al manifestarle eso me agredió verbalmente y luego vino la familia y quiso pegarnos. Doctor, está bien. Y ahora ha venido otra vez la familia y está afuera. Doctor, perfecto. Envíeme la constancia policial de la primera agresión para denunciar la forma reiterada de esta violencia. No, doctora, lo que pasa es que a mí me dijeron de que ya había pasado y que mejor continuara con mis labores, y yo no quiero hacerme de problemas porque es un pueblo y al final usted sabe que los pobladores reaccionan así o pueden reaccionar mal o pueden ir en mi contra. No, doctor, está equivocado. Esa no debe de ser la forma de pensar, no lo racionalice de esa forma. Lo correcto es de que ustedes dejen constancia siempre de cada una de estas agresiones, porque en el caso de existir una nueva agresión por la misma persona, ya se reitera la conducta indebida y se genera también ya la reiterancia en ese delito. ¿Qué es lo que tienen que ustedes denunciar? A mí me agreden verbalmente, violencia psicológica. Me pegaron, lesiones, inmediatamente. Doctora, ¿sabe qué? La familia ha venido en este momento, estamos, me he tenido que esconder en la parte de atrás porque me han golpeado y han venido más personas. Perfecto, doctor, ya llamaron al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que estar en este momento. No, doctora, es que no sabemos qué hacer. Para prevenir estas situaciones, no podemos permitir que estos hechos se racionalicen y se vuelvan comunes. Inmediatamente sufrida una agresión, sea física, psicológica, verbal, en cualquier modalidad, inmediatamente a la comisaría del sector. No, me denunciaron, me agredieron, me insultaron, me trataron mal al salir del hospital, me comenzaron a gritar. Perfecto, me voy inmediatamente a la comisaría del sector porque yo sé quiénes son estas personas, yo ya los he visto, los atendí a la mamá, atendí a la hermana, atendí al primo, atendí al hermano, y conozco quiénes son las personas que me están agrediendo, que es el 95% de los casos. ¿Sabe qué? Me ha venido a agredir los familiares del paciente tal, identificado, con otras personas más que se identificarán al momento de iniciar las investigaciones que se ameriten. No, pero no quiero tener problemas, doctora, porque esto ha sido, pues, motivo de un ofuscamiento por la pérdida de un familiar. Está bien, doctor. Yo lo entiendo y usted lo puede entender. Pero lo correcto es de que de todas maneras lo denuncie y lo deje sentado. Tal vez no para iniciarse una investigación penal, pero sí para que se deje sentado el hecho. Doctora, me acaban de agredir. Perfecto, doctor. Inmediatamente, ¿en qué lugar se encuentra? Comisaría del sector cercana, sí, está acá a 2 cuadras. Perfecto. Vaya inmediatamente y sentemos la denuncia que corresponde por agresiones y que se verifique si van a ser lesiones simples o lesiones graves del examen que a ustedes les van a tomar. Doctora, me están llamando para una manifestación policial y cuando me acerco el policía me maltrata, ¿no? Me dice que qué hago yo aquí. Pero, doctor, eso es abuso de autoridad. Usted no puede y no debe de permitir eso. Inmediatamente que le pase eso, llame a la Defensoría del Médico. En la Defensoría del Médico no solo va a tener la asistencia legal que le corresponde
para ese acto de investigación, sino para evitar esos actos de hostigamiento por parte de la autoridad. ¿Qué es lo que ha sucedido el día de ayer? El día de ayer me llama un médico que está en Andahuaylas y me dice que ha sufrido un acto de hostigamiento por parte del personal del programa de asistencia a mujer. Siendo él SERUM, lo obligan no solo a revisar médicamente a las víctimas, sino que a que emita certificados médicos legales. Yo me he negado porque yo les he dicho, está bien, yo voy a revisar a la paciente, pero yo les voy a enviar copia de la hoja clínica, de la historia clínica. ¿Por qué? Porque la atención médica yo la puedo probar, pero yo no puedo suscribir un informe. ¿Qué es lo que acaban de hacer? Los abogados de asistencia a mujer lo acaban de denunciar por omisión de funciones. Esta denuncia no corresponde, esta denuncia más bien es un acto de hostigamiento contra el médico, porque un médico no puede emitir un certificado médico cuando no tiene la especialidad. Más aún si está incluso en la etapa del SERUM. En estos momentos y en esas situaciones, ustedes tienen que pedir, como bien lo dijo la doctora Rosa. Bueno, está bien, doctor, envíeme un documento por escrito de lo que usted me está solicitando y qué es lo que me requiere. ¿Para qué? Para que se fundamente la denuncia penal por abuso de autoridad. Porque el abuso de autoridad no solo se va a dar cuando se emita, cuando un funcionario público en abuso de sus atribuciones comete u ordena un acto arbitrario, sino que tiene que causar un perjuicio a alguien, en este caso a ustedes como médicos. ¿Por qué? Porque se les está exigiendo que cometan un delito. ¿Por qué? Porque están emitiendo un documento para el cual ustedes no tienen la especialidad que les corresponde. Y esto no solo se da en un caso aislado como el que les estoy comentando, se da en reiteradas ocasiones. Y para ello ustedes tienen que saber cuáles son sus derechos y hasta dónde pueden permitir que las personas puedan reaccionar. Si la agresión proviene de un paciente, familiares o allegados, inmediatamente acudir a la comisaría del sector, al Ministerio Público, a las fiscalías provinciales penales que están de turno. La agresión configura delitos de lesiones, violencia psicológica, como les acabo de comentar. No solo son este tipo de delitos, ahora los que la Defensoría del Médico los asesora legalmente, penalmente. Los puede asesorar en los casos de negligencias médicas, de lesiones culposas, homicidios culposos, ¿no? Ya que a veces sin querer se pueden ver inmersos en un proceso en el que ni siquiera de repente han tenido responsabilidad o en un diagnóstico al que solamente han comunicado a las familiares del paciente. Familiares inician la denuncia y como es el último médico que les informó, es el que está denunciado. Ante todos estos hechos, ante todos estos delitos, es una gama sin fin, incluso las mismas falsificaciones que se dan en los certificados, en sus recetas médicas, descansos y permisos médicos, sellos, firmas. Es un universo inmenso en el cual ustedes tienen una protección con la Defensoría del Médico. Pero la mejor forma de prevenir este tipo de delitos en cuanto a lo referido a la violencia que hoy en día se ha multiplicado debido a la situación de emergencia sanitaria que estamos pasando frente al COVID, es necesario que ustedes sepan cuáles son los derechos que tienen y qué es lo que tienen que hacer para prevenir que se vuelvan a dar. Porque yo estoy segura, y ya lo hemos visto, de que si ustedes van a la comisaría y denuncian ese acto o ese hecho de lesión, inmediatamente las personas lo pensarán 2 veces para volver a ejecutar la misma agresión contra el médico. A raíz de todo ello,
Como parte de nuestras funciones, muchas veces llaman médicos solo para preguntar qué deberían de hacer o cómo pueden hacer. Nosotros queremos ir más allá, queremos informarlos para que ya sepan qué es lo que tienen que hacer, sobre todo para los médicos que están en provincias, en anexos en los que incluso a veces no hay ni siquiera un centro policial. No hay un centro policial, está bien, pero sí hay una dependencia del Distrito Judicial del Ministerio Público que tiene un fiscal de turno las 24 horas y que va a aceptar estas denuncias. Es necesario que ustedes siempre dejen sentado estas tanto denuncias únicas como recurrentes, porque es la única forma en la que van a poder defenderse y probar incluso haber sido víctimas de una agresión. Muchas gracias, doctores.